La lista de ingredientes y la cantidad de cada uno los dejo en la descripción. Afortunadamente son todos ingredientes muy fáciles de encontrar en Tailandia. En primer lugar, pelamos las patatas. Una vez peladas, las apartamos, pelamos las cebollas y las picamos bien finas. Sobre si la tortilla de patatas debe llevar cebolla o no, se han vertido ríos de tinta y ha habido hasta discusiones familiares. Yo la prefiero con cebolla porque, aparte de encontrarla más sabrosa, me permite cuajarla más sin que el huevo esté crudo y que aún así siga estando jugosa. A continuación, cortamos las patatas en rodajas no muy finas para facilitar el pochado y evitar que se frían, pero tampoco muy gruesas, pues luego la tortilla no tendrá una textura homogénea. Cascamos los huevos en un bol, los salamos al gusto y los batimos hasta que quede una mezcla homogénea. Yo siempre utilizo huevos de gallinas criadas en el suelo. No soporto que encierren a las gallinas en una jaula en la que no se pueden mover. Eso, más que una granja, es una fábrica de huevos. Luego ponemos abundante aceite de oliva en una sartén. La calentamos a fuego medio y pochamos la cebolla. Es importante que esté tierna y dorada, pero sin llegar a freírse, o la tortilla amargará y no quedará jugosa. Tampoco demasiado cruda o crujirá al comerla. Cuando esté en su punto, la reservamos y en el mismo aceite pocharemos las patatas. No deben tocar el fondo de la sartén o se quemarán, así que normalmente las pocharemos en varias tandas para dejar que floten en el aceite. Una vez pochado todo, colocamos todos los ingredientes en un bol y los removemos con cuidado para que se mezclen bien, pero sin que se deshagan las patatas. Retiramos casi todo el aceite de la sartén y dejamos solo lo suficiente para cubrir ligeramente el fondo. Calentamos, echamos la mezcla en la sartén, la tapamos y la dejamos que cuaje a fuego medio. Una vez cuajada por la parte inferior, llega el momento más delicado, darle la vuelta a la tortilla. Para ello utilizaremos un plato o preferiblemente la tapa de la sartén, que será más fácil de manejar. Destapamos la sartén y con la ayuda de la espumadera despegamos los bordes de la tortilla para poder darle fácilmente la vuelta. A continuación, tapamos firmemente y la volteamos rápidamente. Esto conviene hacerlo sobre el fregadero porque siempre algo de aceite va a gotear. Yo en este caso lo he hecho sobre la vitrocerámica para que se viera en la cámara, con el resultado que se puede ver. Dejamos en la sartén hasta que se termine de cuajar por abajo y una vez hecha emplatamos. Con el jaleo de estar pendiente de la cámara, al final no ha salido perfecta, pero al cortarla se puede ver que está bien cuajada pero jugosa.
una tortilla española en Tailandia.